Es un placer estar nuevamente con ustedes en la segunda clase de español general. Para los que no han tenido la oportunidad, mi nombre es Mariela Ponce y soy la maestra de la clase de español. Hoy tenemos la segunda clase. El día de hoy vamos a continuar con el contenido del párrafo y en esta ocasión vamos a observar algunos ejemplos de los tipos de párrafo. Uno de los tipos de párrafos que comúnmente estructuramos es el párrafo deductivo y el párrafo inductivo. El párrafo deductivo es aquel párrafo donde tenemos la idea principal al inicio. Recordemos que la idea principal es la esencia del texto, es la esencia del pensamiento y es la idea que sintetiza el contenido del párrafo. De tal manera que cuando la encontramos al inicio, como observamos aquí, le vamos a llamar párrafo deductivo. Por otra parte, tenemos el párrafo inductivo, que es aquel tipo de párrafo donde la oración principal, la idea principal está al final. Observemos a continuación el ejemplo. Los estudiantes de la presente licenciatura provenientes de los diversos lugares del mundo y dedicados a diferentes labores pastorales, académicas, laborales o profesionales, son todos ellos formando dentro del proceso de aprendizaje en este campo específico. Entonces, en este párrafo observamos que la idea principal la vamos a encontrar al final y lo que está al inicio es un complemento de la idea principal. En la clase anterior trabajamos también los párrafos según su función. En este caso, recordemos que existe el tipo de párrafo de introducción, que es aquel que utilizamos para introducir un contenido. En el párrafo de introducción es donde presentamos el tema, presentamos el propósito de ese tema, para luego iniciar el desarrollo del texto. Dentro de los tipos de párrafos según sus funciones también tenemos el párrafo argumentativo. El párrafo argumentativo es aquel párrafo donde nosotros imprimimos ideas que sean capaces de persuadir al lector, ideas que puedan convencer a quien lee nuestro texto. Entonces, argumentar es persuadir o convencer. Entonces, dentro del párrafo argumentativo también hay una serie de conectores que podemos utilizar para entrelazar las ideas. Ustedes como estudiantes tienen que desarrollar su capacidad de expresión escrita y el texto argumentativo es un tipo de texto que ustedes van a practicar en las diferentes asignaturas. Por eso es que en la clase de español tratamos de desarrollar este sinnúmero de contenidos. Dentro de las funciones del párrafo vamos a encontrar el párrafo de enlace. El párrafo de enlace es el que utilizamos para cambiar de idea. Cuando finalizamos un párrafo y necesitamos enlazar el mismo texto, pero vamos a cambiar de idea, es cuando utilizamos el párrafo de enlace. El párrafo descriptivo, como su mismo nombre lo indica, es el que utilizamos para describir. La vez anterior mencionamos, ahora vamos a observar algunos ejemplos para que tengan una idea de cómo es que van a redactar los párrafos descriptivos. Mayagüez cuando sonríe es porque se disfraza de amarillo. Todas sus tardes llorarán, aunque las gotas de lluvia no caigan sobre los techos de las casas, aunque no las veas tú y no las vea yo. Este pueblo siempre me dirá lo mismo, porque su llanto es inagotable, manantial de lágrimas. Ahí estamos ante un párrafo descriptivo que, además de ser descriptivo, pues está en un lenguaje bastante literario, utilizando un tipo de lenguaje poético, pero que sí ustedes pueden imaginar ese texto
Y se pueden imaginar ese cuadro que va describiendo dentro del párrafo. Tenemos lo que es el párrafo de transición. Es aquel que no tiene una idea principal y sirve como puente entre uno y otro párrafo. Suelen ser muy cortos. Entonces, en el párrafo de transición es el que utilizamos también para cambiar de ideas dentro del texto. Anteriormente les mencionaba el uso de los conectores textuales. Siempre que vamos a redactar, vamos a utilizar un conector textual para enlazar las ideas del párrafo anterior con el párrafo nuevo. Entonces, aquí tenemos algunos conectores que podemos utilizar dentro de la redacción de los diferentes párrafos. Dentro de los más utilizados tenemos, por otra parte, no obstante, por tal razón, en consecuencia, asimismo, por el contrario, en otro orden. Y los invito a que ustedes puedan investigar otros conectores porque no son los únicos. De tal manera que pueden ahí tener ustedes un conjunto de conectores a la mano para usarlos en su redacción. En otro orden tenemos el resumen. El resumen es una de las habilidades que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, ¿qué es resumir? Resumir es simplemente reducir el texto, pero sin quitarle la esencia. Para realizar un resumen hay que hacer una serie de actividades como ir subrayando las ideas principales, las palabras claves, a fin de que nos facilite redactar el resumen de manera ordenada, posteriormente de haber leído, subrayado y hayan podido ustedes identificar lo esencial del texto. Cuando nosotros practicamos el resumen, también estamos mejorando nuestra capacidad de síntesis. Cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de sintetizar el contenido sacando su esencia. Para realizar un resumen, debemos de estar claros de las características. Tenemos que ordenar las ideas. Ese resumen debe de llevar claridad, concisión. Los resúmenes deben de ser personales. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a ir a copiar y a pegar el resumen de otra parte, ¿verdad? En ese resumen voy a imprimir mis ideas, tratando de que se vea la redacción de manera original. En el resumen podemos usar abreviaturas, podemos usar códigos. Por otra parte, son parte del resumen también los esquemas. Los esquemas son una serie de estrategias que podemos utilizar para resumir o sintetizar un contenido. El beneficio de los esquemas es que nos permite resumir en pocas palabras la información. Si usted va a preparar una exposición, usted hace un esquema, lo edita muy bonito y eso le va a permitir extender su discurso. Entonces, los esquemas son el esqueleto de la exposición. Entonces, usted prepara un esquema con las palabras clave y eso le va a permitir extender su discurso al momento de exponer. Dentro de los principales esquemas tenemos el esquema de barras, que es un esquema donde utilizamos barras y vamos ordenando las ideas principales. Entonces, todos los esquemas se diseñan de manera que las ideas principales vayan en un orden y posteriormente las ideas secundarias. Entonces, de la idea principal se derivan las secundarias, que son las que complementan las ideas claves. En otro orden tenemos el cuadro sinóptico, conocido también como esquema de llave. Entonces, este esquema lleva un tema central, del tema central se derivan tres ideas principales y de esas ideas principales se derivan
las ideas secundarias, que son las que complementan la idea principal. Entonces, si usted va a preparar un discurso, perfectamente hace un tipo de esquema con sus palabras claves y luego usted solamente va extendiendo su expresión o su argumentación guiándose por el esquema que ha preparado. Tenemos el esquema de flechas. Igual, tenemos un tema principal, tenemos 4 ideas que son las más importantes, y de esas ideas se derivan el resto de ideas secundarias que van complementando las ideas principales. Todo esquema debe de llevar orden jerárquico, es decir, que vamos ubicando las ideas en orden de importancia. Tenemos también el esquema que conocemos como mapa conceptual. Si ustedes observan, tiene un tema principal. Del tema principal derivamos 4 ideas importantes y posteriormente de cada idea se derivan las ideas secundarias, que son las que complementan a las ideas principales. Entonces, de tal manera que esto nos permite extender el discurso oral. Y de igual forma, todos los esquemas constituyen una técnica de estudio. Cada uno de ustedes puede sintetizar los diferentes contenidos de las diferentes asignaturas a través de un esquema. Bien, entonces el día de hoy hemos profundizado en lo que son los tipos de párrafos y los diferentes tipos de esquemas, los cuales son de vital importancia que ustedes los practiquen y les ayudarán como una forma de estudio. También son formas estratégicas de poder madurar los contenidos de las diferentes asignaturas, no solamente en la clase de español, sino en cada una de sus asignaturas. Entonces, el esquema y el resumen permite que usted como estudiante desarrolle su capacidad de síntesis, que se puedan apropiar de esa capacidad de comprensión. Entonces, todo esto que hemos abordado anteriormente contribuye a que ustedes desarrollen sus habilidades lectoras, su capacidad de comprensión, para que luego sea capaz de ponerlo en práctica en cada uno de los niveles, sobre todo en el nivel aplicado, que es donde usted ya va a ir a redactar sus propios textos. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase.